Shabbat Shalom Ahim, que el Eterno les bendiga y les guarde. Hoy vamos a estudiar el libro de Ruth. Bueno, pues espero que hayan oído hablar del libro de Ruth, la historia de Ruth y Noemí. Es una historia conocida por todos, tanto los cristianos de raíz hebrea, los judíos, todos recordamos a la Ruth, la moabita, que se casó con Boaz, el israelita. Bueno, Elimelech y Noemí, con sus dos hijos, fueron a Moab, huyendo del hambre que había en Israel, en Belén, en ese entonces. Los hijos de Noemí, Malón y Kelión, se casaron con mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Allá Elimelech y los hijos de Noemí murieron, dejando a Noemí viuda y sin hijos. Y pues ya que el pueblo de Israel ya no había hambre en la tierra de Israel, Noemí retornó a Israel junto con su nuera Ruth. Orfa se quiso quedar en Moab, pero Ruth la siguió, y ahí viene pues el verso, pues tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Allá Ruth se casó con Boaz, de la tribu de Judá, y tuvieron a Obed, padre de Isaí, padre del rey David. El libro de Ruth es una historia de redención. Se presume que fue escrito por el profeta Samuel y gira en torno a la época de los jueces. Este libro se lee alrededor de la época de las Moedín de Shavuot, ya que en esa época era el tiempo de la cosecha de cebada y de trigo. La palabra hebrea para morar, gur, no se utiliza en este verso. Elimelech y Noemí no planeaban morar pues para siempre en Moab. Ellos fueron temporalmente huyendo del hambre que había en Israel en ese tiempo. Ellos no planeaban quedarse en Moab. Elimelech tuvo que cruzar el Jordán hacia el este para ir a Moab. En ese tiempo la condición espiritual de Israel era muy precaria, era muy grave, porque como no expulsó a los pueblos paganos de Canaán, llegó el momento en que esos pueblos paganos se pusieron en contra de Israel, los saqueaban y los asaltaban, y en ese entonces, cuando ya había venido la consecuencia por el castigo, por la desobediencia, entonces ellos buscaban a Yahweh. Cabe mencionar que Israel se había dejado corromper, ya no seguía al único Elohim, a Yahweh, sino que Israel estaba sirviendo a los Baales, y por eso pues, la desobediencia trae juicio. Yahweh le levantaba jueces que los hicieran volver al camino, pero luego de morir ese juez volvían a corromperse. Vamos a leer Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando no había reyes en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía a ellos. No se regían por la ley, que siempre fue, como decir, la constitución que rige a los israelitas. Ellos no estaban bajo la Torá, sino que andaban en sus propios caminos. Vamos a leer Proverbios 11:14. Proverbios 11:14. Dice: no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas donde la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando el pueblo no tiene una guía, algo que los dirija, algo que les muestre el camino, pues se desvían. Las ovejas sin pastor no van solas. Ellas hace falta un pastor que las guíe hacia donde tienen que ir y hacia donde tienen que retornar. Vamos a leer Jueces 21:25. Dice: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Que era lo que les estaba mencionando, exactamente lo mismo que dice en Jueces 17:6. Eso se repite dos veces. Cada uno hacía lo que le complacía a sus ojos. Vamos a leer Proverbios 14:12.
Proverbios 14, 12. Dice, hay camino al que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso, el único camino es Yeshua, el único camino es la Torá. El pueblo se sigue resistiendo a vivir siguiendo la Torá. Cada cual hace lo que bien quiere. Vamos a leer Ruth 1. Ruth capítulo 1, verso 1. Dice, aconteció que en los días que gobernaban los jueces y hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Aconteció y hubo. Son la misma palabra hebrea usada aquí 2 veces. Cuando una palabra se repite más de una vez es una confirmación, lo que significa que está haciendo un énfasis. No solamente hubo hambre física, sino también hubo hambre espiritual. La palabra hambre en la escritura es una señal de juicio. Cuando el pueblo se aleja de Yahweh, se aleja del pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Yeshua HaMashiach. Y entonces viene la degradación espiritual y el hambre física. El hambre física es un síntoma del hambre espiritual. Esto es importante entenderlo porque esto es lo que está pasando hoy en día. Porque cada vez se acerca más una hambruna global. Entonces debemos entender esto y hacer lo que Yahweh nos dice en la palabra que tenemos que hacer, no lo que nosotros pensemos que tenemos que hacer. No es lo que nosotros tenemos una idea, pues tenemos una idea de que esto es correcto. No, hay que hacer lo que Yahweh dice que es correcto, porque nosotros no estamos hasta aquí por nuestra cuenta, estamos aquí por Él y por lo tanto tenemos que seguir sus mandamientos, sus mandatos. O si no, viene juicio. Él no manda juicio, son las consecuencias de la desobediencia. Romanos 2, del 1 al 11. Vamos a leerlo. Romanos 2, del 1 al 11. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Yahweh contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tan hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Yahweh o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza de corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo, juicio de Elohim, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo con los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que lo hace bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay excepción de personas para con Yahweh. Yahweh juzga nuestras obras. Hay premio o castigo, bendición o maldición. Tenemos que mirar con honestidad las consecuencias de nuestras acciones. Vamos a leer Ruth 1, del 2 al 5. Continuamos leyendo Ruth. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malión y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y ella quedó con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Vamos a ver el significado de los nombres de los personajes que intervienen en esta historia. Elimelech significa Yahweh es mi rey. Noemí, placentera. Malón significa enfermizo. Kelión, moribundo. ¿Qué nombre se pone a los hijos? Ruth, amiga o compañera. Y Orfa, joven, firme
y Gacela. Belén, en hebreo, Betlehem, casa del pan. Moab era un pueblo que desciende del incesto entre Lot y una de sus hijas. Moab significa padre. Elimelech pertenece a la tribu de Judá, de donde vendría el linaje real de David. Elimelech no hizo honor a su nombre y salió de Israel con su familia. Actuó sin fe. En lugar de huir, debió corregir lo diferente. Querer buscar una solución en tus propias fuerzas y medios naturales sin consultar la voluntad del Adón. Elimelech se alejó de la provisión del cielo, de la casa del pan, para ir a territorio pagano donde sacrificaban niños a Baal y a Chemosh. Moab impidió el paso de Israel a través de sus tierras cuando salieron de Egipto. Mandaron a Balaam a que los maldijera, pero como Balaam Elohim, Yahweh no le permitió a Balaam maldecirlos. Entonces él les dio la idea de que mandaran prostitutas, de que mandaran sacerdotisas, moabitas y madianitas al campamento de Israel para que seducieran a los hombres de bien del campamento y los hicieran adorar a sus dioses para incitarlos a pecar. Y por eso desató una calamidad en el campamento. Moab siempre estuvo hostigando a Israel y aún así Elimelech decide ir a ese lugar. Moab era un lugar densamente poblado y muy fértil, próspero, pero económicamente. Elimelech pensó que huyendo de los problemas iba a ser más fácil enfrentar la situación y terminará en medio de un pueblo rebelde, lejos de la presencia de Yahweh y su bendición, y por lo tanto esto siempre traerá consecuencias. Murió Elimelech y luego murieron sus dos hijos. Vamos a leer Ruth 5. Y murieron también los dos, Malión y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Una mujer viuda y sin hijos, en la antigüedad quedaba sin liderazgo que la protegiera, solamente sujeta a la compasión de los demás para sobrevivir y no morir de hambre. El verso 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Yahweh había visitado a su pueblo para darles pan. Los hijos de Noemí tuvieron 10 años de gracia para volver a la tierra prometida, pero no sintieron la necesidad de volver. Ellos estaban muy cómodos en donde ellos estaban y ese no era el lugar en donde ellos pertenecían. Al no sentir hambre en su cuerpo, no sentían el hambre espiritual por Israel. Malón y Kelión se unieron en yugo desigual con las mujeres extranjeras. Cuando Noemí escucha que Yahweh había bendecido a su pueblo, se da cuenta de que debe regresar a él, a donde está su presencia. Cuando escuchas a Yahweh en medio del dolor, eso marca la diferencia. Cuando Yahweh te visita, suceden dos cosas. Si estás en desobediencia, juicio. Si estás en obediencia, bendición. Vamos a leer el verso 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Yahweh había visitado a su pueblo para darles pan. Yahweh quiere restaurar, pero su pueblo tiene que levantarse como lo hizo el hijo pródigo para salir de Moab, de Egipto, para regresar a la casa del Padre donde nunca faltará el pan, el alimento de la palabra viva. Yahweh visitó a Israel para darles el pan de vida. Vamos a leer el verso 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Levántate y regresa al Padre. Vamos a hacer una comparación para terminar con este estudio entre Esther y Ruth. Ruth era gentil, Esther era hebrea. Ruth se casó con un hebreo, Esther se casó con un gentil. Esther fue reina de Persia y Ruth fue la bisabuela del rey David. Ambos tuvieron una fe extraordinaria que trajo bendición a Israel y salvación para el pueblo de Yahweh. Estos dos libros muestran una extraña relación entre el pueblo de Yahweh y los gentiles. Bueno, ya hasta aquí ha llegado el primer estudio del libro de Ruth. Que el Eterno les bendiga y les guarde y tendremos otros próximamente. Shalom.